Bien, voy a intentar resolver este ejercicio que tengo marcado como 88 de ondas. Bueno, vamos a ir viendo lo que nos pide, ¿vale? Vamos a explicarlo. Dice una fuente situada en el origen de coordenadas, es decir, esa fuente está en x1 igual a 0, genera ondas armónicas, se propagan con una velocidad, vamos a poner por aquí, velocidad de propagación es de 10 metros por segundo, en la dirección del eje positivo, es decir, se van a mover hacia la derecha, y tiene una amplitud de 20 centímetros que yo paso a metros, 0,2 metros, y la frecuencia es de 5 hercios. El desfase inicial, vamos a llamarle phi sub 0, es nulo, por lo tanto son 0 radianes. Nos piden lo primero determinar frecuencia angular y número de ondas de la fuente. Bueno, pues vamos a calcular la frecuencia angular, pues tenemos la frecuencia angular no va a ser más que 2pi por la frecuencia y por lo tanto omega nos queda 2 por pi por 5 serían 10pi radianes por segundo, es lo primero que nos piden. Y lo segundo es k, que es el número de ondas. Bueno, pues el número de ondas lo podemos calcular. Como ya tenemos la velocidad de propagación y tenemos omega, podemos calcular k como sería en este caso omega dividido de la velocidad de propagación, ¿no? Entonces tenemos que sería 10pi partido de la velocidad de propagación, que es 10. El número de onda en este caso es pi y las unidades metros a la menos 1. Bien, ya tenemos ese apartado A y vamos con el apartado B. Dice que escribamos la función de onda y el valor que tiene, bueno, pues en unas determinadas circunstancias. Como ya tenemos todo, la función de onda no será más que I en función de X y de T, va a venir dada por la amplitud, que en este caso nos la da 0,2, por el seno de... Y ahora aquí, bueno, pues la costumbre que tengáis, lo voy a poner como omega t, omega que son 10pi, por el tiempo, menos, porque se desplaza hacia la derecha, la k que hemos dicho que es pi, por x, y ya estaría porque el desfase nos dicen que es 0, ¿no? El desfase inicial es nulo. Bueno, pues ahí lo tendríamos. Como ahora me dicen para unos valores concretos de estas variables, pues cuando la x tiene un valor de 10 metros y el tiempo tiene un valor de 0,975 segundos, ¿vale? Entonces esa i, que ahora ya la ponemos como 10 y 0,975, toma un valor, sustituimos aquí el tiempo, aquí la x, y nos sale un valor de menos, tal y como está, menos 0,14 y metros, ¿verdad? Sí, porque esa amplitud la tenemos en metros. Bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos a ver, vamos a utilizar aquí un poco GeoGebra para ver la representación de la función y la utilizaremos también ahora para hacer el apartado C. Mirad, tenemos por aquí, esta sería la función, ¿vale? Bueno, con el principio de todo, ¿vale? A tiempo 0 y x0, bueno, a tiempo 0, mejor dicho, y la representación en la x, pues aquí lo tenéis, ¿vale? En toda esto sería el eje x, este es el que hemos dicho que es el eje y, ¿vale? Y bueno, aquí lo tenemos en el momento inicial, ¿vale? Para tiempo 0, que lo hemos puesto por aquí, el valor de la amplitud es 0,2, ¿vale? El valor de la k es menos 3,14, es menos pi, el valor de omega es 10pi, 31,42, y el desfase inicial es 0. Entonces ahí tenemos esa función representada. Fijaos cómo quedaría, ¿vale? Vemos ahí, pues fijaos cómo quedaría aquí la función, ¿no? No lo hemos calculado, ¿vale? Lo vamos a calcular ahora, pero aquí ya se puede ver que la longitud de onda, fijaos, la longitud de onda es de 2 metros. Bueno, como curiosidad, lo podemos ver también para justo los valores que nos han pedido, el valor que toma
y aquí que hemos metido ya los valores de que me decían de X y de tiempo, fijaos, aquí hemos metido el valor de 10 y del tiempo 0,978, aunque ahí lo ha redondeado, y nos da ese valor de 0,14, ¿vale? Bueno, estaría la función tal y como se ve aquí, aunque no se aprecia bien. A ver si la podemos apreciar mejor. Bueno, ahí parece que se aprecia un poco mejor, ya la onda no parte desde el inicio porque no estamos en tiempo cero. De todas formas, este programa incluso nos permite, fijaos, ir moviendo el tiempo y veis cómo esa onda iría cambiando, parece como que se va desplazando hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y veis cómo van cambiando estos valores en función del tiempo, ¿vale? Van cambiando estos valores en función del tiempo, vale. Bueno, pues ya que hemos visto un poquito esto, vamos a ver el apartado C. Ahora nos dice el apartado C, dice ¿en qué posición X2? ¿No? Recordamos que en X1, en el inicio de todo, estaba puesto el generador de la primera onda. Y ahora vamos a poner otro generador que es exactamente igual, una fuente idéntica y además en fase con la primera, es decir, todo exactamente igual, para que la interferencia de ambas en ese punto, en X10 metros, fuese completamente destructiva y además luego también para que fuese completamente constructiva. Voy a intentar poner aquí un dibujo de la onda para que lo vamos a ver de dos formas, entendiéndolo y luego incluso utilizando la ecuación, ¿no? Voy a sacar aquí la imagen. Bueno, aquí tenemos la gráfica de la onda que habíamos sacado con GeoGebra y ahora, fijaos, vamos a calcular, bueno, la longitud de onda se puede ver, que es de 2 metros, pero de todas maneras lo podemos calcular aquí. Esa longitud de onda va a ser igual a 2pi partido de K, es decir, y como K vale pi, pues 2pi partido de pi son 2 metros, ahí se ve claramente que lo tenemos ahí esos 2 metros. Entonces, bueno, vamos a mirar. Aquí tenemos donde se inicia la onda, es decir, tenemos aquí una fuente de esa onda y ahora nos dice, ¿dónde vamos a poner? ¿Dónde nos vamos a poner otro generador de ondas, que podría ser este? Lo tenemos que colocar a lo largo del eje X para que se nos genere una onda, de tal manera que nos dice que en el punto X igual a 10 sea totalmente destructiva. Bueno, si es destructiva en el punto X igual a 10, lo será destructivo en toda la onda, ¿no? Entonces, bueno, eso de X igual a 10, bueno, sí. Vamos a ver, me voy a sacar una onda que tengo yo aquí para que lo veamos. Bueno, ahora sí, ya tenemos aquí la onda. Este sería el nuevo generador de ondas, ¿vale? Entonces, ¿dónde lo tendría que poner yo? Aquí, a lo largo del eje X, para que fuese destructivo o fuese constructivo. Bueno, vamos a ver, obviamente si la pongo en el mismo, en X2 lo pongo en el mismo que X1, pues van a ser dos ondas exactamente iguales, desfasadas igual y todo, entonces van a ser perfectamente constructivas. Pero claro, esa no sería una solución válida, ¿no? Es decir, ese X2 me imagino que no nos lo dicen, pero debe ser diferente de X1. Entonces, fijaos, ¿dónde lo debería colocar para que fuese completamente constructivo? Bueno, pues si la pongo aquí, sería lo contrario, totalmente destructivo, que ahora lo veremos. Y si la pongo aquí, fijaos que en este caso, a partir de aquí, los dos primeros metros solo habría una de las ondas, pero a partir del metro 2 ya tenemos las dos ondas. Las voy a bajar un poquito para que se vean las dos, aunque realmente estarían superpuestas, ¿no? Tal y como se ha marcado. Entonces, ahí, a partir de ahí, toda la onda, y también en el punto X igual a 10, serían constructivas, ¿vale? Totalmente constructivas. Entonces, vamos a ver, pues fijaos, de manera gráfica, nosotros ese X2 tendría que ser el valor 2 metros, ¿verdad? Pero, ¿y si en vez de en el valor 2 metros lo ponemos en 4? Pues en 4 también valdría, también sería constructiva. Y si lo ponemos en 6, pues también. Y así nos hemos dado cuenta que
sucesivamente, todos los números pares donde lo pusiéramos, la onda sería constructiva. Claro, a partir de 10 ya no, ¿vale? Entonces sería en x2, 4, 6, 8, 10. Bueno, ya en 10 no sería, porque ahí estaría, o sí, bueno, porque ahí saldría justamente la onda. Y estos serían los valores donde tengo que poner x2. Si lo vemos de manera genérica, fijaos que son valores en metros pares, ¿no? Y además que se corresponden con la longitud de onda, es decir, se corresponde con n veces la longitud de onda, o lo que es lo mismo, 2 por n, siempre y cuando el resultado, bueno, esto será en metros obviamente, siempre y cuando el resultado sea menor de 10, ¿vale? Ahí la tendríamos que colocar. Eso es en el caso de que fuera constructiva, ¿vale? Ahora queremos que sea lo contrario, que esas ondas sean destructivas una con la otra. Bueno, pues ya antes lo hemos previsto, ¿verdad? Si yo ahora la coloco en x igual a 1, fijaos que las ondas coinciden los nodos, ¿vale? Pero donde una crece, la otra decrece, justamente. Entonces, si las fuéramos sumando punto a punto, estas ondas se anularían una con la otra. Entonces diremos que esas ondas van a ser destructivas cuando x2 tenga un valor, pues fijaos, aquí tenemos que es el valor justo de la mitad de la longitud de onda, es decir, 1. La mitad de la longitud de onda, o estaríamos aquí, en el punto 3, o estaríamos aquí en x2 igual a 5. Bueno, ya nos damos cuenta, ¿verdad?, del patrón. 1, 3, 5, 7, esos números impares, ¿vale? O que nosotros podríamos poner en función de esa longitud de onda, como, bueno, en este caso tendríamos longitud de onda partido de 2. ¿Por qué? Porque mirad, yo estoy en 1, 3, 5, 7 metros, o lo que es lo mismo, la mitad de la longitud de onda, 3 medios por la mitad de la longitud, o sea, 3 por la mitad de la longitud de onda, 5 por la mitad de la longitud de onda, es decir, es un número impar. ¿Y cómo pongo yo un número impar? Un número impar de forma genérica sería 2n más 1 por la mitad de la longitud de onda, ¿vale? Entonces, esto sería así de forma genérica. Como la longitud de onda vale 2, 2 entre 2, 1, se me queda 2n más 1 metros, que justamente, siempre y cuando pues estemos en valores menores a 10 también, ¿vale? Porque luego ya, pero simplemente esto porque nos dicen que sea constructiva o destructiva en ese punto, en x igual a 10 metros. Entonces, fijaos, claro, me salen números impares de metros, 1, 3, 5, 7 o 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Bueno, este también ya entraría en 9, ya por ponerlos todos. Bueno, pues fijaos, de manera gráfica se puede resolver de esa manera. Se podría resolver también de manera matemática, lo podemos resolver de manera matemática de la siguiente forma. Fijaos, nosotros vamos a tener ahora dos ondas, esta que tengo primera, que sería la roja, ¿vale? La voy a poner por aquí. La voy a poner por aquí en rojo, que sería I, le voy a llamar I1, y va a ser 0,2 por el seno de 10 pi t menos pi, y lo voy a multiplicar por x1, ¿vale? Voy a llamar x1 a esa función. Mientras que, por otro lado, I2 va a ser igual, la onda es exactamente igual, con el mismo en fase y todo, ¿verdad? 10 pi t menos pi por x2. Y entonces fijaos que en el problema me están dando una ayuda que es la ayuda que utilizamos para hacer la interferencia de las dos ondas. Entonces, si yo hago la interferencia de las dos ondas, esto me queda como, ya lo hago directamente, no me voy a parar a hacerlo, me quedaría como I, la interferencia de las dos, me queda como 0,4 por el coseno de pi medios que multiplica a x2 menos x1 por el seno
de 10 pi t menos pi, y en este caso nos quedaría x1 menos x2, bueno, una x, ¿vale? Al final. Entonces, fijaos, ¿qué tendría que ocurrir para que fuesen constructivas? Es decir, estamos en el primer caso. Para que fuesen constructivas, si nos damos cuenta, este nos está dando la función de la onda, ese seno, pero este coseno, que no depende del tiempo, fijaos, me va a dar un número, ¿no? Dependiendo de qué valor tenga ese x2, porque x1 ya sabemos que va a ser 0. Entonces, ¿dónde tenemos que colocar ese x2? Pues fijaos, para que este valor sea máximo, y sea totalmente constructiva, este coseno tiene que valer 1. Por lo tanto, de manera matemática, para que eso sea constructivo, estamos hablando de que el coseno de pi medios por x2, ya que x1 vale 0, me tiene que valer 1. O lo que es lo mismo, que pi medios por x2, ¿qué valor tiene que tener para que el coseno de un ángulo sea 1? Para que el coseno de un ángulo sea 1, ese ángulo, ¿verdad? Tiene que ser 0, tiene que ser pi, tiene que ser 2pi, 3pi, por lo tanto sería 0, pi, 2pi, 3pi, todos esos valores me dan el valor del coseno 1, ¿verdad? Todos esos serían solución. O lo que es lo mismo, de forma genérica, podemos decir que pi medios por x2 tiene que ser igual a n, un número entero, 1, 2, 3, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, multiplicado por pi. Entonces, fijaos, ya estamos llegando a la misma conclusión que antes. Despejo de aquí x2, pi con pi se me va, y x2, en este caso, tiene que tener un valor de 2 veces n, y esto, como son una distancia, son metros. Ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí lo tenéis, que coincide con el de arriba, con la constructiva que habíamos sacado ya de manera lógica y gráfica. Si ahora lo hacemos para que sea destructiva, ¿cuándo será totalmente destructiva? Pues cuando la suma de las dos nos dé 0, ¿no? La interferencia nos dé 0. Para que nos dé 0, esto será 0 en algún nodo, en los nodos nada más, pero en este caso el coseno de todo este ángulo, o sea, todo este coseno nos debe dar 0 para que todo esto sea 0. Por lo tanto, el coseno de pi medios por x2, porque x1 vale a 0, ya debe ser 0. ¿Cuándo el coseno de este ángulo vale 0? Bueno, pues cuando ese ángulo, pi medios partido de x2, ahora tiene un valor de, fijaos, para que el coseno sea 0, tiene que ser el ángulo, pues tiene que ser pi medios, tiene que ser pi medios, o tiene que ser 3 pi medios, o tiene que ser 5 pi medios. En general, tiene que ser, decimos que pi medios por x2 tiene que ser, fijaos, 1, 3, 5, 7, es decir, un número impar, 2n más 1, que es un número impar, multiplicado por pi medios. Pi medios. Pi medios con pi medios se me va y me queda que x2 toma un valor de 2n más 1, metros en este caso, porque hablamos de distancia, que es exactamente lo que nos daba aquí antes de manera gráfica, ¿vale? Siempre y cuando, bueno, pues el valor sea menor de 10, para que en el 10 sea exactamente destructivo o constructivo, ¿vale? A partir de ahí, pues ya no influiría, pero así de esta manera lo vemos para todo el dominio, ¿vale? Bueno, pues ese sería el problema. Ese apartado C es un poquillo de pensar, pero bueno, el resto no es muy complicado, ¿vale? Venga, un saludo, hasta luego.